Mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México, me da mucho gusto el poder saludarles y también felicitarles porque Dios en su gracia les ha permitido alcanzar 138 años como iglesia. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de nuestra parte, la Iglesia Bautista de Benecer de Colotlán, Jalisco. Agradezco su invitación para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sin más, vamos a meditar en esta preciosa porción de la palabra de Dios ubicada en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuestro mensaje se titula La iglesia, columna y baluarte de la verdad. La película estadounidense llamada en México Atrápame si puedes mostraba la manera tan peculiar en que un hombre se especializó no solo en mentir, sino también en falsificar cheques, contar con su propia fábrica de los mismos y volverse uno de los delincuentes más buscados. La trama termina presentando a este mismo delincuente como parte de la agencia de investigación, descubriendo todo tipo de cheque falso. Es irónico, hoy en día hay falsificación, pero no de cheques, sino de iglesias. Hay falsas iglesias, falsos pastores, falso liderazgo espiritual, falsos programas, falsa adoración y falsa fe. Hoy en día es muy importante que al estudiar sobre la iglesia de Cristo en las Sagradas Escrituras podamos reconocer cuál es la identificación, el fundamento y la tarea de la verdadera iglesia de Cristo. Y a través de esta porción de la palabra de nuestro Dios podemos afirmar estas verdades que te impulsarán a desarrollar una fundamental labor, ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, la iglesia verdadera se identifica con la verdad. El versículo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En el Nuevo Testamento encontramos preciosas alegorías o ejemplos de lo que la iglesia es. Por ejemplo, la iglesia es un rebaño cuyo pastor es Jesús, según Juan capítulo número 10. La iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo, según Romanos 12 y 1 Corintios 12. La iglesia es una edificación cuya piedra angular es Jesucristo, según 1 de Pedro capítulo número 2. Es un conjunto de pámpanos unidos a una vid, la vid verdadera que es Jesús, Juan capítulo 15. El apóstol Pablo ahora nos entrega dos términos también preciosos: una casa y una iglesia. Cada una de estas alegorías nos reflejan la identidad de los creyentes con aquel que es el verdadero Dios y la vida eterna. Casa, en griego oikos, significa morada. Pablo está recordando a Timoteo que tanto él como todos los creyentes deben identificarse con la morada del Espíritu de Dios, del mismo Dios que mora en cada creyente y por tanto debe identificarse como tal. Usted sabe ese dicho popular: si parece pato, gasnea como pato, huele a pato, sabe a pato, sin duda es un lobo. No, ¿verdad? Es un pato. Permítame utilizar nuestra temática con esta palabra. Cada creyente en Cristo, al ser morada de Cristo en su espíritu, debe conducirse, debe vivir
y debe proclamar a Cristo. Y es por esto que la expresión casa de Dios no nos está hablando de una edificación, sino de la identificación de cada creyente con su Señor. Basta recordar lo que Pablo escribió a los hermanos de Corinto en 1 Corintios capítulo número 6, porque ustedes son templo de Dios, ya que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Cristo mora en ustedes, entonces ustedes se convierten en esa casa, en esa morada de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una morada, la morada de Dios. Pero también está la palabra iglesia, del griego eclesia, que significa asamblea o congregación. El apóstol Pablo también está considerando que la iglesia no es una sola persona, sino un conjunto de creyentes que gozan de una relación personal con el Dios viviente, cuya fe en Cristo le garantiza una comunión espiritual con el Padre Celestial, el perdón de sus pecados, la vida eterna en el reino de los cielos, pero una identificación con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor. La Iglesia Universal, compuesta con todos los creyentes en Cristo en todo el mundo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted no sintió una identificación con los pastores de Ucrania que pidieron a toda la iglesia bautista de todo el mundo orar por ellos? ¿No llenó su corazón este emotivo mensaje, ese emotivo video? O aquellos hermanos en Ucrania en la estación de tren cantando himnos, alabando el nombre del Señor. Son la iglesia de Cristo que invoca el nombre del Señor en todo lugar. Pedro dijo que aquellos que sufren por el fuego de la prueba que ha venido a ellos deben considerar a los creyentes en todo el mundo que sufren también diversas pruebas. Somos la iglesia del Dios viviente. Identifíquese con ella. Considere que tanto la iglesia como la casa son de Dios, no del hombre, no el pastor, no la congregación, sino Dios. Y esto nos conduce a la siguiente implicación: si la morada y la iglesia es de Dios, debe sobre todas las cosas dar gloria a Dios. Por eso fue escogida y por eso fue adoptada. Mire, Efesios capítulo número 1, versículos 3 al 14 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se está dando cuenta que su vida en comunión con el Señor, desde el principio hasta el final, será para glorificar su nombre. Eso es lo que la iglesia de Dios es para Cristo: un lugar, una casa, una congregación
persona que glorifica el nombre de Dios. ¿Cómo entonces podemos distinguir a una verdadera iglesia de Cristo? Cuando vemos que todos sus esfuerzos, que sus actividades, sus metas y sus propósitos están centrados en la gloria de Cristo, vivir para alabanza de la gloria de Cristo. En segundo lugar, la iglesia verdadera se fundamenta y se sostiene en la verdad. En su comentario al Nuevo Testamento, el pastor John MacArthur escribió: el simbolismo de estos términos para la iglesia no era algo ajeno para los efesios. El impresionante templo de la diosa Diana, Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba en la ciudad. William Barclay da la siguiente descripción del mismo. Una de sus características eran sus columnas. Contenía 127 columnas y cada una de ellas era el regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas con oro. Columna, estulos, de donde viene la palabra estilo. Su significado es endurecer, o bien una columna, figurativamente el soporte. La columna entonces soporta la estructura, el techo, completa la casa. Pero también la palabra baluarte en el griego hedraioma significa apoyo, sostén. Hedraios o asiento. El apóstol Pablo está entregando a Timoteo y Dios está entregando a toda la cristiandad el fundamento sobre el cual la fe en Cristo se ampara y la tarea fiel de sostener toda la verdad. La gran diferencia con todas las religiones en el mundo está en la verdad sin ninguna mezcla de error. Las Sagradas Escrituras son la verdad inquebrantable, son la verdad inerrante e incomparable. La característica que el apóstol Pablo destaca de la iglesia es la manera en que la verdad en la que creían era la misma en la que justificaban su manera de vivir. Los romanos, en la persecución a los cristianos, que duró 260 años aproximadamente, llamaban a los cristianos obstinados, porque ante la amenaza de la muerte o ante los falsos argumentos en contra de ellos, se mantenían fieles, no maldecían a nadie y no cambiaban la verdad y la fe en Jesucristo por nada. Quizá el delito que cometían era vivir arraigados y cimentados en amor. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19 dicen: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La segunda carta del apóstol Juan es la carta de la verdad. De qué manera tan especial el apóstol está reconociendo que esta iglesia ama la verdad, vive la verdad, anda en la verdad. Una iglesia que tiene al Dios verdadero, una iglesia que vive en pos de aquel que es el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La verdad para la iglesia es el conjunto de enseñanzas basadas en la palabra de Dios, en las que es sometido, según 2 Corintios capítulo número 10, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
La manera en que nos mostraban los testimonios en los juicios, usted recuerda, en las cortes de los Estados Unidos, el testigo se ponía de pie ante un libro negro, la Biblia, y se le preguntaba: ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Hoy en día hay muchos grupos de personas que no solo no se amparan en la verdad de la palabra de Dios, sino que aún la quieren quitar de sus reuniones o borrar aquello que no les agrada. Esto decimos no solo de México, sino de todo el mundo, en donde puede haber hasta una iglesia satánica, una iglesia homosexual, o el terrible error del llamado evangelio social, que no es más que la apertura a todo tipo de ideología en todas las iglesias. Bodas de pastores gays, casados por pastores en iglesias bautistas. Qué importante es que la iglesia sea columna de la verdad. Pero mucho más es el hecho de sostener esta verdad. La Biblia de estudio del pastor John MacArthur, en sus notas, tiene la siguiente declaración, y cito: la iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios. La verdad es el contenido de la fe cristiana registrado en las Escrituras. Fin de la cita. Algo más. Cuando usted piensa en la Tierra, no le es extraño decir que la Tierra es redonda, que tiene un movimiento de rotación que dura 24 horas, que tiene un movimiento de traslación que dura 365 días. Pero en los tiempos en que fue escrita la palabra de Dios, nadie pensaba eso de la tierra. Ellos tenían un conocimiento general de una tierra plana, con límites llamados confines de la tierra, una expresión bíblica utilizada en el Antiguo Testamento en 21 ocasiones. Y la tierra era una superficie reposada en dos grandes columnas. Así es como considero que Pablo estaba afirmando la importancia de que nuestra iglesia esté firme en la verdad. Es columna, es baluarte. No se mueve, sino que se somete a la verdad de la palabra de Dios. Para concluir, de las muchas historias que se cuentan como fruto del ministerio evangélico internacional del pastor Billy Graham, hay una que me gusta mucho. Se cuenta que una mujer de avanzada edad escuchaba en la radio de onda corta una predicación del pastor Billy. Escuchó la verdad del evangelio y creyó en Cristo. Al terminar ese momento especial en su vida, la nueva hermana en Cristo salió a la calle de su pequeña ciudad. Buscaba y buscaba con mucha inquietud, pero no encontraba lo que buscaba. Llamó entonces a un oficial de policía y le dijo: disculpe, señor, estoy buscando una iglesia donde se me enseñe acerca del amor y la paz que solo Jesucristo puede dar. He estado buscando y no la he podido encontrar. El oficial de policía le respondió: lo siento mucho, señor. Esta ciudad no tiene una iglesia así. La nueva hermana en Cristo dijo: pues debería. Esta historia me impone siempre un propósito. Debería haber en cada ciudad una iglesia. En cada delegación, como en la Ciudad de México, en cada avenida principal, en cada calle de ser posible.
Debería haber una iglesia como la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, de Mina y Héroes. Una iglesia que se identifica con la verdad. Una iglesia que se identifica con el dueño y absoluto Señor de la iglesia y se somete a Él. Una iglesia que hace todo bajo el fundamento de la verdad. La sostiene y la proclama con su vida en todo lugar. Aunque, como sus hermanos del primer siglo, los llamen obstinados con la fe en Jesucristo. Nosotros no le llamamos obstinación, nosotros le llamamos convicción. Seamos siempre la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran verdad. Gracias por este desafío, pues nos llamas tus hijos, nos has redimido con tu sangre preciosa, nos has limpiado, nos has perfeccionado, nos has dado dones, nos has unido para ser casa de Dios. Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, hoy en día a nuestro alrededor hay tanta falsedad. Hoy en día a nuestro alrededor hay tanta maldad disfrazada de cristiandad. Se levantan, toman un instrumento, cantan, se levantan, se acercan, entregan ofrendas, escuchan mensajes, pero esos mensajes no hablan de ti. Esos mensajes no enseñan la verdad. Esa vida no enseña la verdad. Cuánta falsedad hay, Señor, de aquellos que dicen ser tus hijos y no lo son. Padre Santo, para ellos tienes algo preparado. Mas no está en nosotros juzgarlo, sino en nosotros está mantenernos firmes, fieles en la verdad, sostener esta doctrina, sostener este orden, sostener esta obediencia a tus ordenanzas, sostener esta unidad en amor, en fraternidad, en espiritualidad. Somos llamados a ser la iglesia del Dios invisible, columna y baluarte de la verdad. Obra, Señor, en mis hermanos, porque por cada bendición que tú le das, también esperas de ellos mayor compromiso, mayor fidelidad. Pongo en tus manos su liderazgo, pongo en tus manos su vida. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.